Bienvenidas y bienvenidos al último vídeo de la serie Grandes Mujeres Artistas, que en esta ocasión le vamos a dedicar a Cindy Sherman. Cindy Sherman nace con el nombre Cynthia Morris Sherman. Es una fotógrafa y directora de cine estadounidense. Era la menor de 5 hermanos y aunque Sherman no estaba particularmente involucrada en las artes cuando era joven, ya que su padre, se ganaba la vida como ingeniero, su madre trabajaba como maestra de lectura. Ambos le apoyaron en su decisión de entrar en la escuela de arte después de terminar la secundaria. En la Universidad de Buffalo, Sherman comenzó a trabajar con pintura, hasta que un día se dio cuenta que no era suficiente. Frustrada por las limitaciones de la pintura, Sherman dijo que sentía que no había nada más que decir a través de la pintura. Estaba meticulosamente copiando otro arte y entonces me di cuenta que solo podía usar la cámara y desarrollar mis ideas con ella. Y esto hizo. Sherman volvió a la fotografía, que fue lo que estudió durante el resto de su tiempo en Buffalo. Durante este tiempo conoció a Robert Longo, un artista que será muy importante en su vida, y junto a Longo y a su compañero de estudios Charles Cloud, Sherman formó Hallwalls, un espacio de artistas independientes donde ella y otros artistas exponían. A Cindy Sherman le gustaba disfrazarse. Ya en 1966, con 12 años, personifica junto a su amiga Janet Singh a una anciana, como vemos aquí en pantalla. Desde un principio trabajaba realizando series. Los dos antecedentes más importantes datan del año 1975, Bus Riders o Pasajeros de Autobús y Murder Mystery People, Sospechosos Criminales, donde la autora, aquí vemos una imagen ampliada de Bus Riders y Murder Mystery People, donde la autora se personifica como los supuestos protagonistas de un crimen o como los usuarios del transporte público en Buffalo. Es, como digo, la imagen de la propia artista, pero personificada. En Untitles A.E., sin título de la A a la E, Cindy lo que hace es transformarse ella misma a través del maquillaje en diferentes personajes. Fue un proyecto que realizó para la Universidad de Buffalo. A partir de aquí va a realizar la serie más importante de su carrera, la que un poco le dio a conocer. Son 84 fotografías, fotogramas sin título, con las que Sherman realiza pues, una serie de imágenes en las que se fotografía a sí misma. Y en estos fotogramas sin título monta una escena que remite visual y narrativamente al cine. En la serie Entitled Film Stills se refiere al lenguaje visual del cine de las décadas de los años 40 y 50, particularmente al cine de Hitchcock. Pero además de Hollywood, de referencias a Hollywood, también hay referencias pues, al estilo y en apariencia narrativa de las películas B y del cine negro, así como a los films europeos, particularmente los de la nueva ola francesa y el neorrealismo italiano. La propia Sherman explica que le interesaba en particular el aspecto del cine europeo más que el de Hollywood. Algunos personajes remiten también a Hooper, al artista norteamericano, o a las actrices famosas en ese momento, Brigitte Bardot, en el número 13, en el título, sin título número 13, o por ejemplo, como decía la propia artista, cuando veía la fotografía sin título 16, pensaba en Jean Moreau. Otros personajes estaban inspirados en Sophia Loren y quería que las películas lucieran oscuras y europeas, ya que le gustaba ese look de Hitchcock, Antonioni, las películas neorrealistas. Sherman recuperó los modelos cinematográficos de representación de la mujer,
para ofrecer una lectura a través de sus autorretratos en torno a la condición femenina en el mundo contemporáneo. En cada fotografía se desarrolla una historia, donde la propia artista se ha caracterizado con maquillaje y vestido. Sherman usa su propio cuerpo como el antiguo escenario. En Fotograma sin título 14, tenemos en pantalla, del año 78, presenta a Sherman con un vestido negro y collar de perlas en una habitación con un tocador y una mesa. Vemos la espalda de Sherman y un reflejo de la mesa, con un vaso de vino y una silla en el espejo directamente detrás de ella. Su aspecto, intensificado por su mano apoyada en la mejilla, parece alerta, incluso ligeramente aprensivo. De nuevo su mirada se dirige a alguien o a algo que no vemos. Su atractivo físico define la fotografía, de modo que hace justicia con los amoríos de las películas hechas una o dos generaciones antes que sus fotogramas. Las poses románticas incluyen en un buen número de sus primeras fotos, pero no abruman al espectador. Forman parte de un conjunto de posibilidades emocionales capturadas en el momento en que expresan la feminidad, sin resaltar necesariamente el feminismo. Debido a que carecen de ideología en sentido tradicional, tratan sobre todo de los sentimientos y de la psicología. Por lo tanto, no pertenecen al arte más politizado de su época, aunque quede claro que los asuntos que trata pertenecen a la personificación del género, visto por una mujer, interpretado para el placer de los hombres. Sherman aparece casi sola en las fotografías reflejo del artista alienado, posmoderno, aunque muchas de estas fotos tratan sobre las emociones. En muchas de ellas el efecto es falso, señalando de alguna manera las consecuencias básicamente irreales o surreales de la supuesta verdad de la cámara. Sherman ha repetido en numerosas ocasiones que sus fotografías no son autorretratos. Son cuadros en los que la fotógrafa aparece, pero donde personifica no solamente a otra persona, sino a un estereotipo específico. En tal sentido, la fotógrafa es una consumada actriz, una dramatis persona. Es importante identificar en estas fotografías a personajes de una narrativa. Una clave importante es que en fotogramas sin título, con mucha frecuencia, el personaje de la narrativa pone la mirada fuera del cuadro, lo que implica que hay una acción más allá de la imagen y que se ha tomado una parte de esa narrativa. Hay un antes, ocurrió algo en el pasado, y un después, algo ocurrirá. La estrategia de Sherman es tremendamente eficaz. Se refiere al tono y a la atmósfera del cine negro, sin copiar una película o escena en particular. Más aún, sus escenas son simplemente atmósferas y sugerencias. Todo queda en la mente del observador. Podría pensarse que el disfraz y el maquillaje conforman esa apariencia necesaria para engañar al observador, pero es realmente la performance de Sherman la que ofrece a sus personajes un aura y presencia particular. Teatralidad y performance han sido frecuentemente asociadas, de modo que en las fotografías de Cindy se plasma un cuadro, una escena, un drama y un hecho artístico preservados mediante la fotografía. Un tema central en estos fotogramas sin título son los estereotipos femeninos, la mujer abandonada, la chica universitaria, la mujer perdida, la prostituta, la manipuladora, la golpeada. Todas estas mujeres son protagonizadas por una Sherman que se transfigura en Anna Magnani, Sofía Loren, Mónica Vitti, Brigitte Bardot, todas esas artistas, actrices que interpretaban estos papeles en el cine. A partir de este proyecto, la fotógrafa mostrará en sus series una gran atención por la imagen social de la mujer. Sherman produce fotografías de tamaño relativamente pequeño, con imágenes fuera de foco. Incluso aumenta la temperatura de sus químicos durante el procesado de la película para invocar una apariencia más avejentada.
Cindy realizó algunas fotografías en la casa de la playa de Robert Longo, en Long Island, y después en las inmediaciones de la zona metropolitana de Nueva York. Decidió no bautizar las fotografías, no nombrarlas para evitar que se perdiera la ambigüedad, pero sí les otorgó un número con fines de catalogación cuando fueron exhibidas en la galería Metro Pictures. Por eso todas las fotografías son sin título, pero tienen ese número asignado. Sus fotogramas sin título fueron sucedidos por proyecciones retroproyectadas, que resulta interesante y evocadora. Es un conjunto de fotogramas sin título, siguen la serie iniciada de las fotogramas en blanco y negro, donde reaparecen los estereotipos, pero donde la alteridad aumenta cuando produce una escenografía puramente visual, pero no física. Es decir, la figura se presenta delante de una pantalla en la que se proyecta una imagen. Si antes había utilizado esas escenografías en espacios físicos, utilizando la ciudad, bibliotecas, calles, caminos, cocinas, habitaciones, ahora creaban un complejo espacio virtual. Es una retroproyección en una pantalla, sumada al personaje asumido por Sherman, lo cual ofrece una escena completa. Parece que estemos ante una película con su propia historia. Tras esta serie, Sherman se sumergió en centerfolds o desplegables interiores. Encargado por la revista Artforum, resultó una extensión de fotogramas sin título y de rear screen, o sea, de retroproyecciones, de las retroproyecciones, que repetía pues, los mismos componentes. Sherman caracterizaba estereotipos femeninos, historias dentro del cuadro fotográfico. Además resalta la ironía de las piezas, porque Sherman despoja al formato, lo que era el desplegable interior de las revistas ilustradas para hombres, donde aparecían mujeres despampanantes, de su característica y esperada carga erótica. De hecho, Sherman pareciera jugar con el público, un público machista y depredador. Las mujeres en centerfolds son claramente víctimas, presas indefensas del carnívoro cazador, y Cindy aparece arrancarle el disfraz ovino al lobo hombre. No estamos viendo a un conjunto de mujeres, sino botines, auténticos trofeos fruto del pillaje. Peor aún, a veces más que presas son mujeres convertidas en carroña. Si en Fotogramas sin título juega con los estereotipos y los roles femeninos, burlándose de ellos mediante la femme fatale, la furcia o el ama de casa, en Centerfolds Sherman muestra a la mujer víctima del abuso sexual, del abandono, de la violencia psicológica o doméstica. Nos encontramos ante una mujer angustiada, sentada en una cama, atemorizada, y que parece en muchos casos preguntarse cómo va a salir de esta trampa que la acordona. Las fotografías no gustaron a la editora de la revista Artforum, quien se negó a publicarlas. Con esta trilogía de fotogramas sin título, reverse screen, centerfolds, queda claramente establecido el canon de Sherman: mujeres, estereotipos, caracterizaciones, maquillaje, performance, referencias al imaginario colectivo posmoderno, apropiaciones, distorsiones, y ya en sus siguientes proyectos la autora ampliará su vocabulario y figuras discursivo-narrativas. Sherman adquirirá nuevas herramientas técnicas y llevará la teatralidad del maquillaje hasta extremos insospechados.
En Bata Rosa, pruebas de color y moda, Cindy trabaja series pequeñas donde comienza a explorar temas relacionados con la sexualidad, en el caso de Pink Robe o Bata Rosa. Sus pruebas de color son un puente hacia la primera entrega de fotografías relacionadas con la moda en fashion. Sin embargo, lo que realmente anticipan es la tormenta que había de llegar con los estratos más angustiosos de la vida de Sherman. En esta imagen nos muestra a Sherman en un traje de rayas rojas y amarillas, con un cigarrillo en su mano izquierda y una lata de cerveza en la mano derecha. Su rostro, aunque parcialmente ensombrecido, parece asustado, a pesar de esa sonrisa a medias. De nuevo se trata de una imagen de una vulnerabilidad evidente, aunque empieza a configurarse la idea de la desfiguración física como muestra de la angustia psíquica o a un nivel más amplio de penuria cultural. Su incidencia en lo grotesco se inicia ya en 1985, cuando en una imagen Sherman se apropia de una peluca de hombre y de un hocico de cerdo a la luz del atardecer. En Desastres y cuentos de hadas de 1985, Cindy Sherman inicia una nueva serie de fotografías marcadas por la falta de reconocimiento y por su reciente matrimonio con Michael Auder, que parecieron ofrecer material abundante para impulsar en Sherman la creación de una serie distinta, donde iniciaría su adopción de lo grotesco, fundamental para mostrar un mundo violento, una esfera de pesadilla que revela la intimidad del alma de Cindy y sus demonios. En Fairy Tales, o cuentos de hadas, comienza una experimentación con las prótesis como un recurso adicional para la caracterización de personajes. En Disasters es una provocación brutal al espectador. Muchos visitantes de las exposiciones de Sherman en museos terminan en estado de shock ante estas imágenes terribles de vómito, pobredumbre, reflejos, desmembramientos. Comienza una nueva serie a partir de 1980 titulada Retratos históricos y grandes maestros. Sherman lleva la apropiación de imágenes clásicas hasta consecuencias inimaginadas. Con esta serie la fotógrafa explora el trabajo de grandes maestros como Caravaggio o Botticelli, y donde ausculta a fondo el sentido más profundo del retrato en el arte clásico. Para esta serie adopta el estilo tradicional del eritismo renacentista y de la aristocracia inglesa. Las puestas en escena hablan de un trabajo de maquillaje y vestuario de gran minuciosidad. Sin embargo, la fotógrafa incluye pistas que nos indican algo más profundo que un mero homenaje a una apropiación sin más. En cada una de las fotografías está la mano de Sherman presente. El maquillaje es maravilloso, pero no absolutamente perfecto, no busca un trompe-l'œil. En Sin título 222, Sherman se interpreta el papel de una matrona renacentista. Su profundo escote permite apreciar unos enormes pechos falsos y su vestido color marfil contrasta con el rojo de la colcha que cubre la cama sobre la que está sentada. El uso de las prótesis en narices y cuerpos y las puestas en escena que inician una etapa más elevada donde la transfiguración de la autora es total en apariencia, pero donde la fotógrafa es omnipresente en términos canónicos, parte del asombro que provocan estos retratos tiene que ver con esa ligadura que suele realizarse entre arte y artesanía. Es tan cuidadosa la factura de la escena que resulta fácil perderse en la perfección del maquillaje, lo ingenioso de las prótesis, el impoluto manejo lumínico y una pericia y un oficio fotográfico innegables.
En Sin título 224, emula Caravaggio una engalanada Sherman ataviada con toga sostiene unas uvas verdes en la mano y enfrente en la mesa hay un racimo de uvas rojas. Estas descripciones nos dan una idea de cuán variados son los disfraces de Sherman, así como de su capacidad creativa. Aquí vemos cómo se ha retratado emulando a Madame de Montpensier en el famoso retrato de Ingres. En imágenes sexuales, a partir de 1992, prolonga el grotesquismo de Disasters and Fairy Tales, pero ahora Sherman no aparece en el cuadro. Las fotografías más lóbregas se dan a finales de los 80 y principios de los 90. Son espantosas y grotescas. Hay una brecha enorme entre sus fotogramas y los trabajos hechos con partes del cuerpo sintéticas. La fealdad deliberada en el arte tiene una larga historia. Sin embargo, en el caso de Sherman, la desfiguración es tan extrema que, de alguna manera, pierde la capacidad de sorprender. Sherman está sobreactuando al mostrar su sentido del decoro destrozado, donde las imágenes se convierten en ejemplos de una malformación extrema, hasta el punto de que ya no son terroríficas, sino absurdas. Siempre ha existido un componente surreal en su sensibilidad. Los fotogramas invierten la expectación al sugerir una realidad que finalmente es producto de la imaginación. Quiere deliberadamente ofender nuestra idea de la dignidad física, nuestra propia dignidad, así como la de la gente en general. Mucha de la fuerza estética de Sherman proviene de la idea de que nosotras también formamos parte de la debacle general de la humanidad, aunque resulte fácil distanciarse de estas fotografías alienadas y ordinarias. A pesar del mal gusto cómico, casi cómico, de las fotos, queda claro que se basan más en la construcción de la imaginación de Sherman que en revelaciones de su psique. El uso de partes artificiales contribuye a una lectura distanciada de su significado, una lectura en el que la piel ulcerosa y el extremismo sexual de estas imágenes nos lleva a la pregunta del por qué alguien querría siquiera mirarlas, incluso teniendo en cuenta que se basan en lo absurdo de la condición humana, concretamente de la mujer. En Sin título 250, del año 92, el rostro de una vieja y horrorosa mujer con unos cuantos pelos rubios sintéticos que salpican una cabeza prácticamente calva, mira directamente al espectador. Los brazos que sostienen la cabeza están claramente hechos de madera, mientras los pechos con unos pezones rojos enormes y un vientre embarazado conducen una mirada a una enorme vagina sin piernas. El cuerpo descansa sobre marañas de pelo y resulta extremadamente desagradable de afrontar, como si Sherman estuviera decidida a que esta fase de su trabajo tuviera una función de catarsis de alguna clase, pero la monstruosidad de estas partes no molestan, más bien resaltan ridículas, una cualidad que Sherman investiga a lo largo de su carrera. La siguiente serie a la que se va a dedicar desde 2003-2004 es la serie de payasos. Sherman deja claro que el travestismo y la ironía profunda serían sus grandes temas fundamentados en su relación con la figura y la psique de la mujer. Las imágenes de payasos que utiliza desde el comienzo del nuevo siglo y hasta la mitad de la primera década del siglo XXI resultan agresivas y espeluznantes, hasta el punto de parecer peligrosas. Su exagerado maquillaje en colores primarios coincide con miradas de auténtica malevolencia. Dicha aspereza domina su trabajo de la pasada década, decidido a atacar de modo implacable la dignidad de la mujer. Se trata de una misoginia de un tipo extraño,
perpetuada por una mujer que aparentemente duda del valor de las mujeres. Fashion es la siguiente serie que va a realizar desde el 2006 al 2011. Una serie relacionada con la moda y con marcas de moda, entre ellas, Balenciaga y la marca de cosméticos MAC. En el proyecto, Jürgen Teller, Cindy Sherman, Marc Jacobs, la fotógrafa, colabora con el primer trabajo formal en el mundo de la moda en 2006. Dice: posé para los anuncios de Marc Jacobs realizados por Jürgen Teller. El mundo de la moda parece muy enamorado de los artistas, es la novedad, pero esto no ha cambiado el contenido de mi trabajo. Posteriormente, Sherman es solicitada por Balenciaga en 2010 para trabajar en nuevos personajes y estereotipos. Dice: la serie me fue inspirada por la idea de las fotos que aparecen tan frecuentemente en las revistas, donde la gente, desesperada por mostrar su estatus y conexiones, posa excitada, con enormes sonrisas y personalidades grandilocuentes. Las 6 fotografías de la serie fueron presentadas en Fashion Nights y en la tienda de Balenciaga de Chelsea, en Nueva York. Para cerrar su trilogía de moda sobre pedido, Cindy Sherman sorprendió al mundo cuando el gigante de la cosmética MAC eligió al artista como su rostro para promover la línea de otoño de 2011. Resulta enigmático si los representantes de estas marcas, de Marc Jacobs, Balenciaga y MAC, se dieron por enterados de las sátiras de Sherman y que ellos mismos solicitaron, pagaron y obtuvieron. En Society Portraits, o Retratos de Sociedad, estudia a las mujeres ricas estadounidenses. Este proyecto evoca en algunos sentidos el trabajo de Daniela Rossell, Ricas y Famosas, del año 99, donde hace retratos a las mujeres de la oligarquía mexicana en faraónicas mansiones rodeadas de pompa y boato. Cindy Sherman interpreta en su actuación y fotografías a estas mujeres ávidas de afecto, cuyo único atributo es el dinero, desprovisto de la fama y el reconocimiento social, y cuya validación y aspiración máxima se encuentra en poder acceder a ese último eslabón en la cadena social, donde el símbolo de estatus no es ya la bolsa de Louis Vuitton ni el Lamborghini, sino la posibilidad de entregar displicentemente la Black Card en Christie's para pagar una fotografía de Cindy Sherman que trata de una mujer que aspira a un reconocimiento social, cuya validación y aspiración máxima es comprar una fotografía de Cindy Sherman en subasta. Una gran paradoja. Para terminar, hablaremos de Murals, de 2010. En sus trabajos más recientes, expuestos en las retrospectivas de Nueva York de 2012 y San Francisco, Sherman rebasa la frontera fotográfica para intervenir el espacio y la arquitectura con su serie de grandiosos murales que abarcan del techo del piso para sumergirse totalmente en ese mundo de Sherman. Estos murales tienen importantes diferencias con otras obras del artista. Por primera vez realiza sus propias alteraciones anatómicas con Photoshop en lugar de prótesis para alargar la nariz, juntar los ojos o crear unos labios más estrechos. El efecto es el de un rostro natural, pero que tiene un aspecto extrañamente maligno. Los fondos también son realizados por Sherman y alterados con Photoshop para obtener un aspecto de dibujo decimonónico. En conclusión, podríamos decir que la transición de Sherman al mundo digital ha sido de gran ayuda. Para un artista acostumbrado a hacer todo el proceso de montaje, las fotos, procesarlas y no ver el resultado hasta el final, gracias a la fotografía digital puede realizar ajustes sobre la marcha y el uso del Photoshop le ha permitido realizar cambios de manera muy sencilla.
Sherman ha insistido siempre en que sus fotografías no son autorretratos. Ella dice, yo no soy esos personajes, ellos son cualquier cosa menos yo. Si se acercan a mi forma de ser, los rechazo. Las fotografías de Sherman son retratos donde el ser es examinado con lupa, identificado, tasado, clasificado y donde se cuestiona toda forma de identidad personal o social, real o construida, donde la sátira y la crítica convierten a la obra de Sherman en un catálogo de recursos retórico-fotográficos. Sherman es una artista que examina a fondo la causa femenina o feminista, aunque ella misma a veces no lo haya pensado así. Pero a través de su trabajo podemos observar la búsqueda de la dignidad de la mujer y la denuncia de la explotación del cuerpo femenino por la sociedad patriarcal, aunque ella no se atreviese a citar estas palabras, pero sus fotografías hablan por sí solas. Para terminar este último vídeo de la serie Grandes Mujeres Artistas, os recomiendo esta webgrafía que podéis encontrar fácilmente en internet para aquellas personas interesadas en seguir buceando en la historia, más bien en las obras de esta gran artista que sigue viva actualmente y que sigue creando. Es muy interesante la exposición que tuvo lugar en el MoMA, en el Museo de Arte Contemporáneo de Nueva York, en 2012. Y ya con este último vídeo me despido de esta serie de Grandes Mujeres Artistas. Espero que a través de este recorrido que iniciamos con Sofonisba desde el Renacimiento y que hemos terminado ya en el siglo XXI con Cindy Sherman haya sido interesante para vosotras y vosotros. Tenéis todos los vídeos colgados en YouTube, a los que podéis acceder y volver a verlos todas las veces que queráis, y también en el Instagram de Coslada Cultura. Espero veros pronto. Un saludo.